Y el tema que vamos a compartir en esta mañana se titula Entendimiento profético de las primicias. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, dile, hoy vas a entender proféticamente acerca de las primicias. Y vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 13, el verso 2. Éxodo 13, el verso 2. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Debemos entender algo, que las primicias no pertenecen a la ley. A veces hay muchas personas o algunas personas que enseñan que no hay que dar primicias, que no hay que enseñar acerca de primicias porque es algo de la ley. Pero la primicia es un fundamento eterno. Levante su mano derecha y diga conmigo, las primicias es un fundamento eterno. Las primicias están vigentes en el nuevo pacto. La palabra de Dios dice que Abel, antes de la ley, por revelación del Señor, entendió este fundamento de la fe. Por eso dice la Escritura que Abel dio lo primogénito de sus ovejas y dio lo más gordo de ellas. Vamos a leer Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, el verso 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Génesis fue antes de la ley. Entonces Abel antes de la ley dio lo primero para el Señor. Dio lo más gordo para el Señor. Y por esa razón dice la Escritura que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Porque cuando damos al Señor lo primero y lo mejor y damos nuestras primicias, esto agrada a nuestro Dios y esto agrada a nuestro Señor. Entonces las primicias no son de la ley. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, las primicias no son de la ley. Las primicias, escuche bien, es de la fe. Las primicias es de la gracia. Por esa razón dice la Escritura que Abel ofreció lo más excelente al Señor. Amén. Hebreos capítulo 11, el verso 4. Hebreos capítulo 11, el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Entonces las primicias que dio Abel fueron por fe. Por eso Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció más excelentes sacrificios al Señor. Y por esa razón la ofrenda de Abel hablaba. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tu ofrenda habla por ti. ¿Cuánto dicen amén? Las primicias profetizan un futuro glorioso para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Por eso este mes, el primer mes de este año, lo vamos a consagrar como un mes de primicias proféticas, porque vamos a profetizar a través de nuestras primicias que este año será glorioso, que este año será poderoso para cada uno de nosotros. Si usted lo cree, aplauda fuerte al Señor. Amén. Las primicias es un principio de honra. Amén. La única manera de honrar a Dios es que Él sea lo primero. Amén. Cuando honras al Señor como lo primero, ¿qué se va a manifestar en tu vida? Lo que se va a manifestar en tu vida es abundancia
y rebose. Vamos a leer Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, el verso 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, cuando tú honras al Señor y honramos al Señor con las primicias, serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos quieren que sus graneros, que sus cuentas bancarias, que su familia sea llena de abundancia? Levante sus dos manos. Yo profetizo en el nombre de Jesús que tu vida, tu familia, tus negocios serán llenos de abundancia. Si tú entiendes que Dios es lo primero en tu vida, declaro en el nombre de Jesús una unción de rebose financiero sobre cada uno de nosotros. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, dale la gloria y la alabanza al Rey. Ahora escuche bien, el sistema de este mundo se levanta para tratar de que Dios no sea lo primero en tu vida. El sistema Egipto se encargó de mantener ocupado a la nación de Israel. ¿A través de qué? A través de muchas cargas y a través de mucho trabajo. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, y ahí vamos a quedarnos un tiempo del mensaje. Éxodo capítulo 1, el verso 11, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Entonces el sistema Egipto se encargó de mantener ocupado, de mantener afanado a la nación de Israel con mucho trabajo. Amén. Ya para la nación de Israel, escuche bien esto, para la nación de Israel el trabajo no era un deleite, el trabajo era una opresión. Por eso Éxodo capítulo 1, el verso 12, dice: pero cuanto más los oprimía, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ellos se multiplicaban, pero se multiplicaban en gente esclava. Ellos se multiplicaban, pero se multiplicaban en gente oprimida. Y la multiplicación que el Señor quiere no es una multiplicación de esclavos, sino una multiplicación de gente libre. ¿Están aquí? Ya la nación de Israel no tenía un trabajo, eran unos esclavos y los ponían a servir con dureza. Éxodo 1, verso 13, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahora el propósito, escuche bien esto, el propósito del sistema egipcio era que la nación de Israel se olvidara de Dios. El propósito del faraón y del sistema Egipto era que la nación de Israel se olvidaran de adorar a Dios, se olvidaran de servir a Dios. Y en vez de tener el gozo de servir, de adorar y de estar en la presencia de Dios, lo cambió en esclavitud. Y la esclavitud no solamente trae opresión, la esclavitud trae amargura. Éxodo capítulo 1, el verso 14: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces de aquí podemos aprender varias estrategias que usa el mundo para desviarte de la adoración al Señor, porque usted debe entender algo: Egipto representa en el nuevo pacto, representa al mundo. Y el mundo es un sistema anti Dios. Entonces, el mundo lo que quiere es que nosotros nos desviemos de la adoración al Señor. Que no adoremos, que no sirvamos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Que para ti el trabajo secular, el trabajo en un negocio, el trabajo que tú tienes, el trabajo en el Señor no sea un deleite.
El mundo quiere que el trabajo sea una opresión. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, Dios le dijo, antes de su caída, antes de su pecado, que trabajara. Quiere decir que el trabajo es una bendición. Levante sus dos manos, diga conmigo, no voy a creer lo que dice ese merengue, que el trabajo es una maldición. El trabajo es una bendición. Levante sus dos manos, diga conmigo, el trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Pero si le quitas a Dios el primer lugar y pones el trabajo en el primer lugar, se vuelve una maldición. Cuando tú pones el trabajo en el primer lugar y quitas a Dios, se vuelve una opresión. Ahí no dijeron amén ni aplaudieron. No aplauda ahorita, ¿ya para qué? O sea, que el trabajo y tu empresa sean tu servidor. Levante su mano, diga conmigo, mi trabajo, mi negocio va a servirme, va a ser mi esclavo. Yo no voy a ser esclavo del trabajo. No aplauda, no aplauda, no aplauda. La única manera de lograr esto, que el trabajo, que el negocio, que la finanza sean tu esclavo, sean tu servidor, es poniendo a Dios en el primer lugar. Porque el principio de primicia es esto: todo lo que está en el primer lugar en tu vida te gobernará. Se los voy a volver a repetir. Todo lo que tú colocas en el primer lugar de tu vida gobernará tu vida, tu familia y todas las áreas de tu vida. O sea, si Dios es primero en tu vida, Dios gobierna tu vida. Si Dios es primero en tu familia, Dios gobierna tu familia. Si Dios es primero en tu finanza, Dios gobernará tu finanza. Entonces, si Dios es lo primero, tú eres un servidor de Dios. Pero si tu empresa y tu trabajo es lo primero, te vuelves como el pueblo de Israel, un esclavo de tu trabajo. O sea, el sistema del mundo, escuche bien esto. Me gusta así que estén así tranquilitos y calladitos. El sistema del mundo es muy perverso. Con todas las corrientes, con todas las ideologías. Y todo el propósito de este mundo es esclavizarte. Es quitarte el gozo. Es hacer que tú decaigas en tu fe. Es que tú te olvides de Dios. Que tú te llegues a amargar tu vida cuando hay personas que ponen su trabajo por encima de Dios. Escuchen bien, a veces ni se congregan. Y si tengo tiempo me congrego. Te vuelves un esclavo del mundo. Amén. Es preferible ser un esclavo de Dios, ser un siervo de Dios, ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios sea lo primero en nuestras vidas y así todo lo demás nos va a servir a nosotros. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios. Yo sé que esta palabra va a traer un rompimiento, va a traer libertad, va a traer revelación a tu vida. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Es un tiempo de ser libre de toda opresión. Es un tiempo de ser libre de toda amargura. Es un tiempo de ser libre de toda aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Es un tiempo de volver a la presencia de Dios y que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Grite y aplaude fuerte al Señor. El propósito, escuche bien, el propósito de la liberación de la nación de Israel, de la mano del faraón y del sistema egipcio, era que el pueblo volviera a adorar a Dios. Que el pueblo hiciera una fiesta de alabanza
y adoración en el desierto. Que el pueblo volviera a servir al Señor. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. El verso 23. Vamos a leer desde el verso 22. Éxodo 4, 22 y 23. Dice, y dirás al faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y Éxodo 5, el verso 1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dije, Jehová el Dios de Israel dice, así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Entonces, ¿cuál es el propósito del mundo, de este sistema? Acuérdense que el faraón representa al diablo. Egipto representa al sistema. ¿Cuál es el propósito del sistema? Alejar a los hijos de Dios de Dios. Alejarlos de la adoración, alejarlos del servicio del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí por seguir la corriente del mundo en el año 2017, seguir esa corriente, dejaron de predicar, dejaron de servir a Dios, dejaron de adorar a Dios por seguir la corriente de este mundo? Escuche bien, el faraón y el sistema egipcio por 400 años no permitieron que la nación de Israel adorara al Señor. No permitieron que la nación de Israel se reuniera en familia para exaltar al Señor. Al contrario, la nación de Israel trabajó para el faraón para edificar ciudades de idolatría. Una ciudad llamada Pitón, que es adivinación, que es hechicería, que es oscuridad. O sea, cuando tú no sirves a Dios, le vas a dar gloria a dioses ajenos. Le vas a dar gloria al Dios de este siglo. Entonces el propósito de la potestad de los aires que opera es que siga la corriente de este mundo. Que siga la corriente de un sistema antidios. Es que no adoremos a Dios. Es mantenernos afanados. Es mantenernos preocupados por las situaciones de nuestra vida. Es mantenernos ocupados por las situaciones de nuestra familia, por la situación financiera. Este sistema antidios no quiere que adores a Dios y que sirvas a Dios. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se te revela, que hay luz en tu mente, que el día de hoy tú te liberas de las garras del mundo y te vuelves al Señor. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte al Señor. Dios es bueno. Me llama la atención que cuando estaba José, a través de la mano de Dios, el faraón le daba todo a la nación de Israel. Pero cuando murió José y la gente dejó de buscar a Dios, ¿qué sucedió? Fueron esclavizados y fueron amargados. Así las personas cuando comienzan y tienen buenos trabajos, dicen, Dios me está bendiciendo. La mano de Dios está sobre mí. Cuando Dios le da un buen negocio, wow, Dios me está bendiciendo. Y empiezan a adorar a Dios. Pero de repente se olvidan de Dios. Dejan de adorarlo. Dejan de servirlo. Y ya el trabajo, el negocio no es una bendición, sino que se vuelven unos esclavos y se amargan y pierden el propósito de su vida. Escuche bien esto. Cuando tú tienes que pedirle permiso a un trabajo, a un negocio, para venir a adorar a Dios, tú eres un esclavo. Porque imagínense, Moisés se acercó al faraón, por favor, déjanos ir para ir a adorar. Dile a la persona que tiene a tu lado, cuando tú tienes que pedir permiso para adorar a tu trabajo, tú eres un esclavo del trabajo. Yo sé que esto no saca muchos gritos de júbilo.
O sea, me llama la atención esto porque hay gente que deja de adorar, hay gente que deja de poner a Dios en el primer lugar, se vuelven unos esclavos, se amargan y lo más terrible es que pierden el propósito de su vida. Con esto no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que dejes el trabajo, porque el trabajo, cuando Dios es lo primero, es una bendición. Y tu trabajo, tu empresa va a ser tu esclavo, pero tú no vas a ser esclavo de tu trabajo. Entonces debemos entender el propósito del por qué el Señor envió a Moisés. El propósito de las plagas sobre Egipto y sobre el faraón era que la nación de Israel como primogénito de Dios lo adorara. Amén. Pero ¿qué sucedió? El faraón y Egipto se resistieron y por esa razón los juicios de Dios cayeron sobre ese sistema perverso. Entonces la palabra de Dios dice que todo lo que se escribió en el antiguo pacto fue escrito para nuestra enseñanza. Todo lo que se escribió en el antiguo pacto es una sombra, es una figura para nosotros como iglesia en el nuevo pacto. Vamos a leer Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, el verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Diga conmigo, todo lo que se escribió en el antiguo pacto se escribió para nuestra enseñanza. Levante sus dos manos y diga conmigo, para que tengamos esperanza. Y 1 Corintios 10, verso 1 en adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, era una tipología de Cristo. Pero los más de ellos no agradaron a Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron como, ¿qué dice ahí? Ejemplo para nosotros. Entonces todo esto, por eso les hablo del libro de Éxodo, es una enseñanza para nosotros. Es un modelo, es un ejemplo. Entonces usted debe entender que Egipto representa al mundo. Y debemos saber la diferencia de la palabra mundo. La palabra mundo no es creación. ¿Cuánto dicen amén? La palabra mundo no son las playas. La palabra mundo no son las montañas. Eso es creación de Dios. La palabra mundo no es la humanidad. Porque si leemos Santiago 4, verso 4, dice que Dios es enemigo del mundo. Pero si leemos Juan 3:16, dice que Dios amó al mundo. Entonces parece que hay una contradicción. Pero cuando dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo, no está hablando del sistema. Está hablando de cada uno de nosotros. Está hablando de la humanidad. Dios amó a la humanidad y por eso entregó a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad. Pero la palabra mundo, cuando habla de ser enemigo de Dios, está hablando de un sistema anti Dios. Dios va a traer redención a la creación y Dios trajo salvación a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, pero el mundo, dile a la persona que tiene a tu lado, el sistema. El mundo, el sistema anti Dios, no se puede redimir. El mundo, el sistema anti Dios, póngame atención a esa terminología, no se puede salvar. El sistema no se puede cambiar. Tú no puedes cambiar el mundo. Tú no puedes cambiar el sistema. Podemos cambiar a la humanidad, a la gente. Pero el sistema anti Dios, el sistema de ideologías, de creencias, de leyes que se levanta contra Dios, eso no lo podemos cambiar. Dile a la persona que tiene a tu lado, el mundo, el sistema
está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Esto, más que una prédica, quiero establecer varios fundamentos importantes. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando la palabra aquí dice mundo, ¿se refiere a la creación? ¿Se refiere a la humanidad? ¿A qué se refiere? Al sistema. El sistema económico de las naciones de la tierra está bajo ¿qué? Bajo el dominio de ¿quién? Los sistemas sociales, los sistemas políticos de las naciones está bajo ¿quién? Y Satanás es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, la palabra siglo ahí es mundo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El mismo Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Juan 14:30. Juan 14:30. Juan 14, verso 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Quién maneja la corriente de este mundo? Dios. La potestad de las tinieblas, Efesios 2:2. Efesios 2, verso 2 y verso 3 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, hay mucha gente que sigue la corriente de este mundo. Hay mucha gente que se mete en la corriente del contrabando. Hay mucha gente que se mete en la corriente de vender efectivo. Hay mucha gente que se mete en la corriente de este mundo y se congregan en la iglesia. Pero cuando usted sigue la corriente de este mundo, usted está obedeciendo al Dios de este siglo. Usted no está obedeciendo al Dios de dioses y al Señor de señores. Por esa razón, yo como apóstol te exhorto a que salgas y quites tus pies de la corriente de este mundo y te metas en el río del Espíritu Santo de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, saca tus pies del río del afán, porque te veo una cara de afanado, te veo una cara de amargado, te veo una cara de afligido. Saca tu vida de ese río y métete en el río de Dios. Deja que Dios te gobierne. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte al Señor. Por esa razón, este mundo, cuando hablo de mundo, ¿hablo de creación humanidad? No, hablo de sistema. Este sistema es enemigo de Dios. Amén. Y el mundo ve a Dios como enemigo. Todo aquel que se hace amigo del mundo y sigue la corriente de este mundo es un enemigo de Dios. Santiago 4. Santiago 4, verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Una pregunta, ¿los enemigos de Dios vencerán a Dios? Otra pregunta, ¿usted se quiere volver amigo de Dios o enemigo de Dios?
¿Y por qué usted sigue en la corriente del mundo? Si usted sigue la corriente del mundo, usted es enemigo de Dios. Apóstol, pero yo pensaba que el primer mensaje iba a ser de profético, de júbilo. Bueno, es de júbilo. Con esta palabra te estoy salvando la vida porque te estás ahogando en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo o el sistema se está encargando y por muchos años ha levantado ideologías contra Dios. Ideologías contra la palabra. Ya no haya que inventar. Amén. En diferentes programas dicen que Jesús tenía un romance con María Magdalena. Que la Biblia es falsa, que esto es falso, que la Biblia es algo antiguo. O sea, siempre hay ideología que se levanta contra Dios para tratar de hacerte dudar en tu fe. Estructuras de pensamiento, culturas contra Dios. Ideas contra Dios, leyes contra Dios, actitudes, conductas, formas de vivir contra Dios. El pecado es del mundo. Los deseos de la carne es del mundo, la fornicación, el adulterio, la laxivia, la lujuria, la borrachera, las cosas perversas son enemigos de Dios. Por eso yo te exhorto a salir del mundo, a salir del pecado, a salir de esta cosa y que te consagres en este año 2018, te consagres al Señor, vuelvas a servir a Dios y usted va a ver que a ti te va a ir bien en este año 2018. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Debes entender algo. El Señor no va a cambiar el sistema. El Señor nos envió a nosotros a predicar el evangelio a la humanidad. Para salvar a la gente, para sacarlos del mundo. ¿Para sacarlos de dónde? ¿De la creación? No, para sacarlos del sistema. Por eso Colosenses, vamos a leerlo. Todo lo que pasó en Egipto es tipológico con el nuevo pacto. Colosenses, capítulo 1, verso 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Levante sus manos derecha y diga conmigo: Jesucristo nos libró del dominio, del gobierno de las tinieblas en este sistema y nos trasladó al reino y al gobierno de su Hijo Jesucristo. Entonces, así como Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, así nos sacó a nosotros del mundo. Así nos sacó a nosotros de las borracheras, así nos sacó a nosotros del pecado, así nos sacó a nosotros de la ignorancia, así nos sacó a nosotros de la idolatría, así nos sacó a nosotros de tanta ignorancia. ¿Cuánto dicen amén? Fuimos sacados, fuimos liberados del mundo y ahora estamos bajo el gobierno del Señor. Pero no solamente vamos a vivir posicionalmente, sino que vamos a hacer esto un estilo de vida, que Dios sea lo primero, que Dios gobierne nuestras vidas. Y si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás va a estar bajo nuestro servicio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte a tu Dios. El Señor no nos mandó a cambiar al mundo. Él nos envió al mundo a predicar un mensaje. Y es el mensaje de Cristo, la redención de la creación y la salvación de familia, la salvación de personas. Porque el mismo Jesús dice que no somos del mundo. Aunque andamos en este sistema, nosotros somos la luz del mundo para que la gente venga al Señor, conozca la palabra de Dios, sea libre de la mentira, sea libre del engaño, sea libre de las tinieblas y conozca la verdad. Y esa verdad les haga totalmente libres. Por esa razón debemos entender que el propósito del mundo con nosotros es igual al propósito del faraón con Egipto, con la nación de Israel. El mundo quiere que vivas afanado con las cosas materiales. Este sistema perverso quiere que vivas afanado por la comida. Y usted de repente dice: yo he escuchado ese mensaje. Sí, lo has escuchado, pero no lo has entendido.
El mundo, Egipto, el faraón, las tinieblas, el Dios de este siglo quiere que vivas afanado por la comida, por el vestido, por la vanidad de la vida. Y los gentiles, la gente que no conoce a Dios, vive afanado por estas cosas. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos estar afanados, no debemos ser esclavos de estas cosas. Mateo capítulo 6, el verso 31 y 32 dice: no os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Yo quiero que se lo leas a la persona que tiene, te lo dile: no te afanes. Agárralo por el cuello y dile: no te afanes. Agárralo por los hombros y sacúdelo y dile: no te afanes. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes son? No son gente amable. Los gentiles aquí son gente idólatra. Son gente que quita a Dios del primer lugar de su vida. Buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y por esa razón Dios te lo va a proveer. ¿Cuál es el secreto? Usted conoce este texto, se lo recita de memoria, ya se ha predicado 500,000 mensajes del mismo texto, pero no ha entendido. Mas busca primeramente, haga así conmigo, primero Dios, el reino, su justicia y todas estas cosas. ¿Qué cosa? Comida, bebida, vestido, casa, carro, lo material, es solo una añadidura. Si el reino te gobierna, tú gobiernas la comida. Si el reino te gobierna, tú gobiernas lo material. Pero si tú te afanas, la comida, el pollo te va a gobernar. Si tú te afanas, harina Juana te va a gobernar. Si tú te afanas, la harina, el café, van a ser tus ídolos, van a ser tus dioses. San café, san harina pan. Y lo que hablas, lo que piensas es pollo, harina pan, todas esas cosas. Escuche bien, deja eso. Agarra a la persona por el cuello y dile: deja eso, por favor. Que Dios te gobierne. Yo declaro que esta es una iglesia, que Dios va a ser lo primero, que el reino va a ser lo primero. Y si tú has dejado de servir y de adorar a Dios, el 2018 es hora de volver a servir a Dios. Es hora de adorar al Señor, de que seas libre de esa esclavitud. Grita y aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Se puede sentar, que como tenemos un solo servicio, tengo bastante tiempo para predicar. Así como la esclavitud del mundo de Egipto les robó el tiempo de adoración y de servicio a la nación de Israel, Dios me reveló esto. Y no solamente me lo reveló, sino que lo vi. Mucha gente en el año 2018, 2017 se dejó robar tiempos de adoración con el Señor. Mucha gente en el 2017 dejó de predicar. Mucha gente en 2017 dejó que Dios no fuera lo primero en su vida. Mucha gente dejó de servir a Dios, lamentablemente, para volverse unos esclavos miserables del mundo. Hay gente que se volvió experta en surfear las olas del mundo.
Pero esto lo ha llevado a estrellarse sobre las rocas. Y lo han hecho, tienen sus vidas hechos pedazos. Es hora de volver al Señor. Es hora de volver a servir al Señor. A tener esa pasión que tenías antes por el Señor. Escuche bien esto. El propósito de las 10 plagas sobre Egipto y sobre el faraón y su sistema eran que dejaran que el pueblo sirviera, adorara y fuera libre. Ninguno de esos juicios vino sobre la nación de Israel. Ellos estaban protegidos en Gosén. Nada de lo que pasaba en Egipto, las 10 plagas, pasaba en Gosén, donde ellos estaban. Entonces Dios te dice esto. Todo lo que está pasando en el mundo, los sacudimientos de la economía en las naciones, los terremotos, los tsunamis, todas estas cosas tienen un propósito. No el propósito de castigar a la iglesia. El propósito es que la iglesia vuelva a adorar a Dios, vuelva a servir a Dios y que Dios sea lo primero. Escuche bien esto, nada de lo que pasa en el sistema te puede tocar a ti. Nada de hambre, de tempestades, de problemas, de enfermedades que pase en este mundo te puede tocar a ti. Pero si tú sigues las corrientes y sigues las olas del mundo, vas a vivir ahogado hasta aquí. Pero si el reino de Dios es lo primero, nada de lo que pasa en el mundo, escasez, miseria, nada va a tocar las puertas de tu casa. Tú decides hambre, peste, destrucción en tu familia, si pones el mundo en el primer lugar. O bendición, abundancia, protección, si ponemos a Dios en el primer lugar. Yo y mi familia adoraremos y serviremos al Señor. No sé ustedes, pero yo y mi familia, yo he decidido desde hace más de 20 años servir a Dios y he visto que lo mejor es poner el reino y a Dios en el primer lugar de nuestra vida. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿Qué sucede cuando alguien se está bañando y viene un río crecido? Se lo lleva por delante y muere. Entonces es mejor que te salga de ese río crecido del mundo. Yo he visto gente, escúcheme, usted ve gente que se va, gente que viene y se va, no solamente a otras naciones, sino que se va al mundo, se aparta del Señor, viene, regresa. Pero usted me ha visto aquí, desde el año 1999, cuando estábamos allá en la N, hasta aquí, usted no ha visto que el apóstol, cambio de apóstoles, ni cambio de pastores. ¿Por qué yo he permanecido? ¿Por qué mi esposa ha permanecido? ¿Por qué hay gente que se va y que se viene? Porque mi esposa, yo, mi familia, Dios es lo primero. Y cuando Dios es lo primero, nosotros siempre vamos a permanecer hasta que el Señor venga. La estrategia, escuchen bien, la estrategia para darle la estocada final al sistema egipcio fue que en el primer mes, Dios le dijo esto a la nación de Israel, en el primer mes se iban a reunir en familia e iban a ofrecer un cordero por familia e iban a pintar con la sangre del cordero sacrificado las puertas de las casas. Éxodo capítulo 12, el verso 1 y el verso 2 dicen, hasta el 3 dicen: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y verso 7 de Éxodo 12. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en los dinteles de las casas, en los que han
de comer. Esto tenía un propósito de proteger a las familias de Israel. Y al mismo tiempo era un tiempo de juicio para los dioses de Egipto y para la casa del faraón. Éxodo 12, versos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Eso, Éxodo 12, verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra del faraón, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todos los primogénitos de los animales. ¿Por qué es necesario dar a Dios lo primero? Porque todo lo que tú pones en el primer lugar por encima de Dios, eso tiene una sentencia de muerte. Si tú pones a Dios, si tú pones el trabajo en el primer lugar, ese trabajo no te va a durar mucho. Si tú pones un negocio en el primer lugar, ese negocio se va a venir a pique. Y no importa que cancele y anule. Si tú pones un novio o una novia en el primer lugar, ese noviazgo no va a durar mucho. No, mi amor, quédate aquí. Hoy hay servicio jueves. No, vamos a quedarnos aquí. Ese noviazgo tiene sentencia de que se va a separar. O si se casa, se divorcia. Yo sé que esto te pone un poquito arrugado, porque te pone serio. Levante sus dos manos. Diga conmigo, todo lo que ponemos en el primer lugar, por encima de Dios, Dios lo va a quitar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces la Pascua para la nación de Israel fue un tiempo de volver a adorar en familia. Era un tiempo de consagrar el primer mes del año, así como estamos haciendo nosotros. Es el primer tiempo de darle al Señor lo mejor. ¿Y qué trajo sobre la nación de Israel? Trajo protección, porque la muerte y la mortandad no tocó su casa. Porque comieron del cordero y aplicaron la sangre en sus casas. Por eso si usted hace el altar familiar, si usted adora a Dios en familia, si usted hace adoración en familia y aplica la sangre de Cristo sobre su casa, el hambre, la necesidad, la mortandad, la muerte, el robo, no va a poder tocar tu casa, no va a poder tocar nuestra casa ni nuestra familia, porque la sangre de Cristo está cubriendo nuestros hogares, la sangre de Cristo está cubriendo nuestros hijos, la sangre de Cristo está cubriendo nuestros bienes. ¿Cuántos dicen amén? No habrá plaga de mortandad, no te sobrevendrá ningún mal en el año 2018 si tú vuelves a adorar al Señor en familia. Grite y aplaude fuerte al Señor. Lo segundo que se va a manifestar es liberación. Fueron libres de la opresión, de la esclavitud, y por eso fueron a adorar y servir al Señor en libertad. Éxodo 12, verso 31. E hizo llamar a Moisés el faraón y a Aarón de noche, y le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, y servid a Jehová, como habéis dicho. Levante sus dos manos. Si usted pone a Dios en el primer lugar, si entendemos que el altar familiar no es una metodología, volvemos a adorar a Dios en familia, volvemos a servir al Señor, volvemos a apasionarnos por Dios, usted va a ser libre de la opresión, usted va a ser libre de la depresión, usted va a ser libre de la amargura. Amén. Vuelva a adorar a Dios, vuelva a servir a Dios, y usted va a ver que esa amargura, que ese desánimo se va a ir de tu vida, porque grandes cosas Dios va a hacer con nosotros en el año 2018.
¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Éxodo 12, versos 35 y 36. Dice: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios aljaba de plata, de oro, vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Porque cuando usted adora a Dios, usted va a despojar a los impíos. Lo que va a haber es transferencia financiera en nuestras manos. Levante sus dos manos en el nombre de Jesús. Yo te quiero profetizar esto. Pon a Dios en el primer lugar y las demás cosas van a venir por añadidura. Pon a Dios en el primer lugar y vas a tener una unción de abundancia, vas a tener una unción de prosperidad y transferencia, bienes a tu vida, a tus manos en el nombre de Jesús. Transferencia de bienes, transferencia de casas, transferencia, porque Dios sabe que tú eres confiable y que lo has puesto a Él en el primer lugar de tu vida. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Dios te dice: vuelve a apasionarte por mí. Vuelve a encender ese fuego que está apagado en mí. Quita la idolatría de tu corazón. Ponme en el primer lugar y usted va a ver que este año va a ser un año diferente para ti. Va a ser un año diferente para tu familia. Iglesia, vuélvete al Señor, te dice Él. Y aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno, siga aplaudiendo fuerte al Señor. Aleluya. Por esa razón, se pueden sentar ya. Por esa razón ellos entendieron todo el mensaje de Dios. A través de estos acontecimientos proféticos se arrepintieron y Dios les dijo: esta vez, después que fueron libres, esta vez me van a consagrar lo primero. Porque es preferible un día donde Dios sea lo primero que 400 años de esclavitud, colocando a Dios en el segundo, en el tercero, hasta el último lugar. Hay gente tan terrible que no pone a Dios en el segundo, lo pone en el último lugar. Por eso en Éxodo 13, verso 2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como animales, mío es, porque lo primero le pertenece a Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: lo primero le pertenece a Dios. Ahora, en el nuevo pacto, ese cordero que se sacrificó en Éxodo 12, ese cordero representa a Cristo. Juan 1:29 dice: Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa Pascua que se celebró para la liberación de Israel, nuestra Pascua que trae libertad, que trae protección, que trae transferencia, es Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 5, el verso 7 y el verso 8. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Levante su mano derecha y diga conmigo: nuestro cordero es Cristo y nuestra Pascua es Cristo. Y Cristo, a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre, nos sacó del dominio del maligno. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros y nuestra familia estamos bajo el dominio de Cristo Jesús. Escuche bien: el diablo, el maligno, la oscuridad no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. No tiene ninguna autoridad de maldecirnos. No tiene ninguna autoridad de empobrecernos, porque nosotros estamos bajo el dominio de Cristo.
Aplaude fuerte al Señor. Ya nosotros estamos en la tierra prometida y nuestra tierra prometida es Cristo Jesús. Si usted lo cree, grita y aplaude fuerte al Rey. En Cristo ya no somos esclavos de las tinieblas. En Cristo ya no somos esclavos del pecado. En Cristo ya no somos esclavos del mundo. Somos hijos, somos libres y somos herederos de Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Dile a la persona que tiene a tu lado: no eres un esclavo de nadie. Eres libre. Eres un hijo de Dios. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile: camina como hijo, heredero y libre. Gálatas 4, 7 dice, Gálatas capítulo 4, verso 7 dice: así que ya no eres esclavo. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Dile: tú no eres esclavo ni de los vicios, ni del pecado, ni de las tinieblas, ni las malas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos esclavos. Levante sus dos manos y diga conmigo: ya yo no soy un esclavo, somos hijos. Amén. Y si somos hijos, nos pertenece la herencia, nos pertenece la bendición, nos pertenece la sanidad, nos pertenece la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este año 2018 camina como hijo y no como esclavo. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte al Señor. En la Pascua de la nación de Israel fueron juzgados los dioses de Egipto. En la cruz fue juzgado el Dios y el príncipe de este mundo, y fueron despojados los principados y las potestades. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ningún principado y potestad de las tinieblas tiene autoridad sobre la iglesia. Las puertas del infierno nunca vencerán a la iglesia de Cristo Jesús, porque Cristo los venció y los despojó en la cruz. Así que camina en victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nadie te puede separar, ni el hambre, ni la peste, ni espada, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. En este año 2018 vamos a experimentar su amor. Es tiempo que te levantes, iglesia. Aplaude fuerte al Señor. Así como hubo transferencia financiera para la nación de Israel, en Cristo Él nos suple todas nuestras necesidades. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo prefiero a Cristo que al mundo. Yo prefiero a Cristo, porque en este año 2018 nada nos va a faltar. Si te dejas gobernar por Dios, si Dios es lo primero, las demás cosas serán tu esclavo. Van a venir a ti. Si te dejas gobernar por el afán, vas a pasar bastante necesidad. Pero si Dios es lo primero, nada te va a faltar. Todo lo que Dios tiene va a venir sobre tu vida en abundancia. A través de la sangre de Cristo, toda acusación, toda condenación, todo decreto levantado contra nuestras personas, levantado contra nuestra familia, levantado contra esta iglesia, levantado contra esta ciudad y esta nación, toda acusación, toda condenación, toda palabra de maldición, todo eso queda anulado en el nombre de Jesús.
Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo quiero que levante sus dos manos. Escuche bien: todo decreto de que Ciudad Ojeda, profecía de desastre, que Ciudad Ojeda va a ser sumergida de hambre, de necesidad, de guerra, de pestilencia contra esta ciudad, contra esta nación, todo eso queda anulado. Toda condenación del diablo, toda acusación de las tinieblas, toda gente que está maldiciendo esta tierra, todo eso queda cancelado, todo eso queda anulado en el nombre de Jesús, a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre del Cordero, porque Cristo despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que este año 2018 camina en libertad, camina en abundancia, camina en prosperidad. Grita y aplauda fuerte al Señor en esta hora. Sigue gritando, sigue aplaudiendo fuerte al Señor. Alaba a tu Rey, alaba a tu Señor. Levanta tus dos manos. Es tiempo de creer en Jesús. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de dejar el afán, de dejar la codicia, la idolatría. Es tiempo de volver al Señor como lo hizo Zaqueo, para que Dios diga: hoy se va a manifestar nuevamente salvación, sanidad y mis planes sobre tu familia. Amén. Es tiempo de volver a hacer el altar familiar. Esta semana, de lunes a viernes, todas las noches, reunidos en nuestras casas, vamos a hacer 5 noches de altar familiar. Altares familiares de primicia. Lo vamos a subir a las redes lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 días. Diciendo: Señor, nuestra casa te va a servir, te va a adorar. No solamente en el mes de enero, sino cada mes del año 2018. En esta semana, dile a la persona que tiene a tu lado, dile: en esta semana, tú solito, cierra tu puerta. Ora a tu Padre, adora al Señor, vuélvete al Señor, que Dios sea lo primero en tu vida, porque Dios va a hacer grandes cosas con la Nueva Jerusalén en el año 2018. Nosotros estamos acostumbrados que la primera semana de enero a hacer ayuno. Pero yo prefiero que esta semana te levantes a nivel personal. Porque a veces nosotros dirigimos el ayuno y la oración y estamos encendidos y usted está bostezando, usted está desanimado porque no ora en su casa, porque no adora en familia. Primero ordena tu casa y la otra semana hacemos el ayuno. Primero adoremos a Dios en familia, adoremos a Dios a nivel personal y la otra semana adoremos a Dios a nivel congregacional. Levante sus dos manos en esta hora. Cierra sus ojos. Padre, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación. Así, Señor, como la nación de Israel. Si la nación de Israel tuvo una noche de adoración y fue libre de la amargura, fue libre de la depresión, fue libre de la pobreza, creo, Señor, que estas 5 noches de adoración, cada uno en nuestras casas, Señor, entendiendo la responsabilidad que tenemos cada uno, Señor. Señor, y volvernos a ti en oración, en adoración. Vamos a ver nuestras vidas, vamos a ver nuestras familias totalmente transformadas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que se vuelva a encender ese fuego en nuestras casas, Señor. Que se vuelva a encender la adoración en nuestra familia.
Que podamos limpiar nuestras casas, Señor, de la idolatría, de la perversión, de tantas cosas malas. Y podamos consagrarnos a ti, Señor. No solamente esta semana, sino que cada día del año 2018. Y vamos a ver cambios, Señor. Vamos a ver que cosas, bendiciones que estaban retenidas y atadas se van a desatar. Vamos a ver que puertas que estaban cerradas se van a abrir, Señor. Vamos a ver un fluir de gloria. Vamos a ver un fluir de poder, Señor. Hoy, Señor, y a partir de esta semana aplicamos el poder de tus...